chicos, el siguiente video nos ayudará a conocer más sobre cómo han cambiado las cosas a partir de estos 2 últimos años, así que acompáñennos. Desde hace más de un año, el impacto de la pandemia en el país ha perjudicado a distintos sectores y la manera en la que llevamos distintas actividades. Este suceso nos quitó la vendetta que teníamos y dejó a la vista todas las carencias de nuestra sociedad. Violencia. Desde que se desató el COVID-19 a nivel mundial, datos e informes han demostrado que las mujeres y niñas han sido víctimas de violencia, ya sea violencia callejera o doméstica, siendo la violencia doméstica la más incrementada en el país. Las políticas y cuarentenas hechas por países como respuesta a la pandemia han tenido consecuencias muy negativas. Entre ellas se dispara los riesgos de sufrir violencia doméstica. En estos tiempos de pandemia debemos prestar atención a las personas que sufren violencia doméstica, ya que si no los mata el COVID, los harán sus compañeros de cuarto. Somos conscientes que la pandemia llegó en el momento que menos esperábamos, pues nadie se ha preparado para hacerle frente a este tipo de situaciones. En este reportaje les hablaré sobre el impacto que causó la pandemia en el sector trabajo. Podemos sacar dos cosas de esto, lo bueno y lo malo. Empecemos por lo malo que trajo la pandemia. Lo malo fue que muchos profesionales tuvieron que humillarse para no perder sus puestos de trabajo, y la desesperación que esto les provocaba al no ver la forma en cómo podían salir adelante. Un ejemplo claro son las grandes empresas, ya que hubo un recorte de la mitad de sus trabajadores, dejando así a muchas personas sin trabajo en medio de un estado de emergencia. Esto consiguió que muchas personas se sintieran solos y desesperados al no tener un salario fijo mensual. Los más afectados fueron las microempresas y trabajadores independientes, ya que tuvieron que cerrar sus puestos de trabajo, pues en un principio se pensaba que la cuarentena solo iba a durar 15 días. En los mercados hubo un gran incremento de trabajadores informales. Y esto se debe a que muchos de ellos perdieron sus puestos de trabajo con un salario fijo mensual. Por ende, tuvieron que buscar la forma de hacerle frente a esta pandemia. Los más afectados son los personajes del medio artístico, pues se han visto en la necesidad de cambiar de rubro. Muchos trabajadores no podían respetar la cuarentena, y no porque no quisieran, sino todo lo contrario. Arriesgaban sus vidas al salir a las calles y buscar algún alimento para su hogar, puesto que según lo que comentaban, era que si el virus no los mata, el hambre sí lo hará. Por el contrario, algunas personas buscaron la salida más fácil, que es el delito del robo, pues en este tiempo hubo un incremento de robo a mano armada en las calles y hasta en los mismos establecimientos. No les interesó saber que estábamos pasando un estado de emergencia, y más aún con una situación económica inestable. Fue duro entender lo que estaba pasando, que iba a durar mucho más tiempo de lo que en realidad se creía y que era más grave de lo que en realidad se pensaba. Una propuesta para erradicar las necesidades de las personas sería una estrategia para promover la coordinación entre el gobierno, empleadores y trabajadores, ya que son muchos los que se sienten abandonados por el gobierno y eso ha creado mucha disconformidad en la población. Lo bueno que podemos rescatar de todo esto es que muchos de ellos tuvieron el pensamiento de innovar en un nuevo negocio, ya que buscaron la forma de cómo podían salir adelante por sus propios medios y esfuerzos. Y así, de esta manera, poder hacerle frente a esta pandemia. Sector educación. La pandemia del COVID-19 coronavirus ha cambiado en un instante la forma en que se enseñan las clases, ya que ahora la escuela y el hogar se convierten en un solo lugar, tras las medidas impuestas por el gobierno para poner frente a la pandemia. Estas medidas ponen en gran amenaza la enseñanza educativa. Si antes de la pandemia contábamos con un índice muy alto de pobreza de aprendizaje y que la mitad de los niños de 10 años no sabían leer ni comprender textos que eran adecuados para su edad, los más desfavorecidos eran los niños y los jóvenes que no tenían acceso a escuelas y por lo tanto la tasa de abandono eran muy altas. Ahora la situación está mucho más complicada y preocupante, ya que los más perjudicados son los niños y los jóvenes que vienen de familias que cuentan con pocos recursos. Llevar las clases en casa significa no poder conseguir una alimentación adecuada, la tecnología
y la conectividad adecuada para llevar clases online, como es el caso de los niños de la comunidad de Mairasco en Cusco. Ellos tienen que subir a lo más alto de un cerro que les lleva 2 horas para que puedan conseguir señal, y al hacer sus tareas tienen que hacerlas con linterna, ya que no cuentan con alumbrado público. Muchos de los niños y los jóvenes han perdido las ganas de estudiar. Otros no quieren hacer sus tareas, otros no entienden, otros el estar encerrados les ha causado la ansiedad, las preocupaciones, el estrés. A otros les piden sacar copias, pero no cuentan con los recursos suficientes. Otros han tenido que cambiar de una institución privada a una pública. Otros decidieron simplemente abandonarlas por falta de trabajo, de economía. Así como este caso, hay muchos casos más. En diferentes distritos, departamentos, incluso hay familias que cuentan con un solo celular para sus 2, 3, 4, 5 hijos. También hay otros que no saben mucho de tecnología y que la cobertura de radio y televisión e internet no llega mucho a zonas alejadas. Esto es un gran impedimento para la educación. Pese a las dificultades, las autoridades buscaron soluciones a sus problemas, para que así los niños no perdieran sus clases. Las autoridades en mayo hicieron un video donde mostraban a los niños caminando 15 kilómetros para que pudieran conseguir cobertura y así no perder sus clases virtuales. Luego hicieron un reportaje y este fue transmitido en una cadena norteamericana. Gracias a ello y a las autoridades pudieron instalar una antena satelital. En otras comunidades abrieron sus centros comunales, pusieron fotocopiadoras, computadoras para que los niños puedan imprimir, sacar copias, hacer sus tareas. Esto nos enseña a que no debemos rendirnos y siempre debemos buscar soluciones. Este año el gobierno logró repartir las tablets a los profesores y niños de algunas provincias para que continúen con sus clases virtuales, pero aún faltan mucho más lugares alejados que no cuentan con movilidad, con luz, ni agua, etc. Aún la realidad es muy triste, ya que esto solo cubre una parte del gran problema que amenaza la educación peruana. Deporte. El deporte ha sido afectado en varios sentidos, empezando por el hecho que fueron suspendidos varios eventos de gran magnitud, desde torneos de fútbol hasta competiciones de tenis, todo quedó suspendido. Es más, hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, que debieron de realizarse el año pasado, también se suspendieron y recién se llevarán a cabo este año. Recordando un poco, es la 4ª vez que ocurre esto. Las veces anteriores fueron por los motivos de las guerras mundiales. Por ejemplo, en el país, el vóley ha sido perjudicado hasta el hecho de llegar a reducir salarios de sus jugadoras. E incluso algunos clubes han llegado a disolverse, como es el caso del Club César Vallejo, dejando a varias personas sin un sustento económico, haciendo que éstas se vean en la necesidad de emprender nuevos negocios para poder sustentarse. A esto le sumamos que los propios clubes tienen que velar por proteger a sus deportistas de cualquier tipo de contagio, justo en un momento que no cuentan con la taquilla y una disminución de sus patrocinadores. A poco de los Juegos Olímpicos de Tokio, la Federación de Atletismo pidió el apoyo del gobierno para que les dé luz verde y les permita dejar a los atletas entrenar de una manera adecuada, ya que se acerca esta importante competición en la cual deportistas representarán al país y tiene que ser de una manera digna. En buena hora, después de un tiempo, se los permitieron y estos ya pueden entrenar de manera adecuada, pero hasta cierto punto. Los clubes de fútbol también han perdido uno de sus ingresos, como es el de la taquilla. Al menos en Perú, aún no se puede jugar con público, perjudicando a los jugadores en sus salarios, ya que los de algunos han sido reducidos, en la mayoría han sido retrasados, y otros han decidido bajarse su sueldo por voluntad propia. Los deportistas, en tiempos de para, se entrenaron en sus casas. Obviamente, esto no es un lugar adecuado para entrenar, y solamente aquellos que tienen sueldos exorbitantes, cosa que en nuestro país es escaso, pudieron mantener un ritmo mediano, pero incluso no es suficiente. En conclusión, sabemos que el país no vive una buena situación de acuerdo al sector deporte, trabajo, educación y sobre todo por el incremento de tasa de violencia. Pero nosotros sabemos cómo salir adelante. Los peruanos tienen que unificarse y tratar de mejorar por su futuro, por las generaciones que vienen y por las que vendrán. Y esperemos que el gobierno que aparezca y que pueda por fin hacer algo,
tenga la voluntad de poder cambiar estos altos bajos que nos perjudican como país y como personas. Muchas gracias. Bueno chicos, en este reportaje les hemos querido informar sobre los diferentes sectores que se han visto afectados gracias a la pandemia. Espero podamos volvernos a ver en una próxima oportunidad. Bye.